Recaudan firmas para sacar a Carolina Sandoval de las redes sociales. Oh my God. Hello, familia Let's Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trending del espectáculo. Lanzan petición, recaudan firmas públicamente para que le cierren el Instagram y el Facebook a Carolina Sandoval. Shel Levy empezó una petición en el portal de la organización change.org recaudando firmas con el título "Cierren el Instagram de Carolina Sandoval, a.k.a. Venenosa Sandoval". Antes de continuar, quiero agradecerte por ese like que le vas a dar ahorita mismo al video, por tu suscripción. Y no se te olvide marcar la campana para que recibas futuras notificaciones de los videos que vamos subiendo. Y apoya tu canal compartiendo. Lo agradecemos de todo corazón. Donde pide en sus palabras remover las cuentas de Instagram y Facebook de Carolina Sandoval, alias La Venenosa. En esas dichas cuentas, ella publica fotos y videos que denigran a la mujer latina, denigran a su propia familia y principalmente a su esposo. No, pues wow, familia. Bueno, continúa diciendo. Ella trae hombres a su casa, los promueve casi desnudos y hace videos muy pasados de tono y sexuales en todas sus redes y en TikTok. Ella también se desviste y enseña todo su cuerpo, sin pudor, grotescamente. En muchas ocasiones, hasta accidentes ha tenido donde se le sale todo el busto. Saca productos sexuales y se los pone en la cara a su madre, que es mayor, y la mamá se expone al corona en público bailando sin mascarilla. Chale, no, pues wow. ¿Crees tú que Carolina de veras hace sus videos con un tono muy sexual para tu gusto? Que saca hombres así encuerados o casi desnudos. O eso de que, bueno, yo no vi eso, familia Lete, que le puso el juguete sexual en la cara a la mamá. No lo vi. Pero alguien de ustedes tal vez lo vio. Cuénteme, dígame. ¿Creen ustedes que mostrar su cuerpo como lo hace, sin pudor, es grotesco para ustedes? ¿Qué opinas? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Si bien recuerdo, no era una de las razones por qué Carolina no quiso regresar a Telemundo, fue porque su madre tenía Parkinson's y ella no quería exponerla al coronavirus. Parece que ya pasó eso, porque por lo que miro que puso aquí Shel, es de que ya sale la señora en público a bailar sin mascarilla. No, pues wow. Bueno, continúa diciendo. También en tiempos de pandemia se la lleva de local en local promoviendo videos sin máscara antihigiénicos, entrando en una pastelería media desnuda y en lugares públicos donde va mucha gente a hacerse tratamientos anticelulíticos. Ella llega con los más diminutos bikinis y sin máscara de protección, usando las cámaras donde la gente se acuesta para los tratamientos de hacer malteadas para bajar de peso. Chale, creo que me he retrasado de ver el contenido de Carolina Sandoval, porque todo esto creo que me lo he pasado o me lo he salteado o no sé qué es lo que está pasando, pero todo parece indicar que aquí Shel Levy dice de que hace malteadas en la ¿cómo se llama? No, pues wow, en la cama o en la sección donde se acuesta para hacerse el tratamiento anticelulítico. Bueno, continúa diciendo. También la manera como responde a sus seguidores es muy grosera y baja. Los insulta con muchas majaderías, a los cuales llama sus lombrices digitales. Le gusta mostrar sus extravagancias y lujos. Comida principalmente a la mayoría de sus fieles seguidores son de Venezuela, donde ella es. Un país donde están pasando mucha carencia y que a menudo le piden que no se muestre comiendo, que a ellos les falta de todo, y a ella como burlándose de los que no tienen y mostrando su falta de humildad. No, pues eso sí está triste, familia. Sí, hay personas, dice aquí, hay seguidores de Venezuela que le piden que no se muestre con toda la comida.
Híjole, eso está difícil porque creo que de eso se trata su canal de Instagram o de Facebook, donde ella se muestra comiendo. Creo que ese es como su principal tema de ella, que tiene que estar comiendo mientras está hablando, algo así, y que le estén pidiendo que no muestre tanta comida. Tal vez debe de bajarle un tono, como me dijeron una vez a mí, bájale 2 líneas. Sin saber que aquí le subimos las líneas, no les bajamos. Bájale 2 líneas. Tal vez le debe bajar 2 líneas a la comida, para no mostrar tal vez tanto, sino que tal vez algo más normal. No sé, familia. Bueno, en fin, continúa diciendo: somos un grupo grande que les gustaría que ejercieran acción y borraran todas sus cuentas digitales. Gracias por su atención. Y así termina la petición. Para el tiempo que les hice este video, llevan recaudados 65 firmas de las 100 que se pusieron como límite o como meta. Algunos de los que firmaron la petición han dado sus motivos del por qué firmaron la petición. El primero dice: por el contenido desagradable que no aporta nada y solo desnuda sale y expone a sus hijas menores de edad. Otra persona escribió: su contenido es inculto y pornográfico. Da asco que ella salga así. Número 3 dice: es una vergüenza para la mujer latina, una mujer doble moral. No respeta a la familia y da mal ejemplo a los jóvenes mostrando su desnudez y juguetes sexuales. Otra persona escribe: es denigrante lo que es capaz de hacer por dinero. Eso no es el modelo de una mujer empoderada y segura, es todo lo contrario. Es muy desagradable y penosa su desfachatez. Otra persona escribió: explota a las hijas y las expone como a la bárbara. Subió en sus historias de Instagram rascándose la parte de atrás y no le importó exponer a su hija bárbara. Es una vulgar y mal ejemplo para las mujeres. Y uno de los últimos dice: utiliza a sus hijas que son menores de edad para ganar likes que equivalen a dólar, signo dólar. No le importa arruinarle su infancia. Y el último dice: contenido desagradable y asqueroso. No, pues wow. Tiene sus motivos, la razón. Cada quien es libre de opinar lo que cree, lo que siente. Personas no creen que ella es una buena representante de la mujer latina. Otras personas, por lo que puedo leer en sus historias, en Instagram, Facebook, creen que sí lo es. Yo, en mi opinión, mi humilde opinión, no creo que le cierren las redes sociales. Tendrían que cerrar las redes de muchas, empezando por Cardi B, que yo sé que no se la van a cerrar, y ella sí que saca a su niña también, y muchas otras también sacan a sus hijos, sacan enseñando las nachas y toda la pechonalidad posible que permiten las redes sociales, haciendo, ¿cómo se dice? Escenas que le dicen soft porn en inglés. Se dice pornografía suave, que solo da como una insinuación o están haciendo como que lo están haciendo, pero realmente no se puede ver. Insinuaciones de eso se le llama soft porn, pornografía suave. Pero es lamentable, sinceramente, en mi opinión, mi humilde opinión, no sé por qué no se protege al menor de edad en las redes sociales. Y yo creo que no se les protege, porque creo que las mismas redes o los mismos dueños de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, creen que los que se deben de preocupar o los que deben de proteger a sus hijos son los mismos padres. Pero en definitivo hay madres que explotan a sus hijos para ganar más likes, para ganar más views. Once que no estoy diciendo que ese sea el caso de Carolina, porque no sabemos realmente por qué es que ella lo hace. Aunque en ocasiones ella ha dicho que todos sus hijos trabajan en las redes sociales y que sus 2 hijas ganan dinero haciendo cosas en las redes sociales. ¿Se llamaría eso explotación al menor? No sé. La definición puede ser en un lado una y en otro otra. Lo triste aquí es que los niños no tienen voz ni voto. Ellos no pueden decir: quiero ser famoso, mamá, en Instagram. No, porque no, imagínense, no pueden ni tomar decisiones
para decirme quiero tomar una cerveza o quiero hacer alguna cosa que es de adultos que yo escojo hacer, no pueden tomar esas decisiones porque su mente no les da esa capacidad de poder tomar una decisión de adultos, porque son niños. Solo se dejan guiar por lo que los padres les digan, les pongan en su cabeza y de eso se guían. Creo que lo más irónico de todo es que esas madres exponen a sus hijos a las redes sociales y luego andan llorando, protestando por el cyberbullying, cuando ellas mismas tienen la culpa de exponer a sus hijos de esa manera. Pienso que un menor de edad no debe ser expuesto a las redes sociales, al menos que tú ya tengas el cuero tan grueso, pero tan grueso, de aguantar críticas buenas, constructivas, negativas, porque cada quien es libre de expresarse, de dar su opinión, como también la madre es libre de exponer o no exponer a sus hijos. Una de las críticas más grandes que tuvo Carolina Sandoval fue cuando le permitió a su hija de 17 años tatuarse. Si te perdiste el video, míralo aquí, no quiero que te lo falles, está aquí arribita. Ahora, si ya no quieres saber de Carolina Sandoval, sino que saber el último chisme de Chiqui Rivera, hazle clic aquí abajito.